Bienvenidos a este vídeo. El fenómeno de la regresión a la media es conocido a través de múltiples ejemplos utilizados para explicar determinadas situaciones muy cercanas a la paradoja. El más famoso seguramente es el de Galton, que decía que los hijos de padres altos son altos también, pero no tanto. Hay otros ejemplos populares, como el de la joven promesa de béisbol que resulta irreconocible en una segunda temporada, o el que se refiere a quien encuentra un fantástico restaurante que, sin embargo, queda defraudado cuando repite en una nueva visita. El término regresar a la media se refiere a la tendencia a que, en una serie de observaciones, los valores más extremos sean seguidos por valores más centrados. Hablamos de variables con una componente aleatoria, pero nuestra mente aborrece este azar que nos dificulta controlar el futuro e intentamos racionalizarlo. Por ejemplo, aparecer en las portadas de los periódicos deportivos es gafe para las jóvenes estrellas. Trae mala suerte, dicen. Y una buena bronca sirve para estimular a los alumnos pilotos para que mejoren sus aterrizajes. Por supuesto, confundir el efecto natural de la regresión a la media con cualquier intervención que persiga alterar la variable observada es un error a evitar. En el caso que se mostrará a continuación, vamos a tratar de dejarlo bien claro. Supongamos que cierto doctor recomienda un tratamiento para bajar la presión arterial sistólica, PAS, P-A-S, de los pacientes. Ya puedes saberlo. En este ejemplo, el tratamiento no tiene efecto. Pero la experiencia parece apoyar a este doctor, ya que en general la presión arterial desciende en los pacientes que acuden a su consulta. Para entender mejor la situación, utilizaremos una simulación en la que observaremos a los pacientes en dos momentos cruciales: al acudir a la consulta por primera vez y en una segunda visita, para constatar si la presión arterial ha mejorado. Antes de nada, pensemos un poco en las características de esta variable en cuanto variable aleatoria. En la población que cubre el centro de atención primaria, observamos una distribución determinada de los valores de PAS. La diversidad de la PAS procede de dos tipos de variabilidad. Primero, la que distingue entre individuos, en cuanto que algunos son hipotensos, otros hipertensos y una mayoría se encuentran por el centro. La segunda fuente de variabilidad es intraindividuo, es decir, si pensamos en múltiples medidas obtenidas de un individuo concreto, en general observaremos diferencias entre ellas. Así, para una muestra de individuos de la población, de cada uno tendremos un par de lecturas de su presión arterial, posiblemente bastante próximas para un individuo concreto. Ante los resultados con diferentes individuos, se puede apreciar cierta correlación entre una y otra medida. También sabemos que, cuanto mayor sea la variabilidad de intraindividuo y más se acerque a la variabilidad general, más se aproxima a cero la correlación entre dos observaciones del mismo individuo. Y este era el estudio de Galton: relacionar la estatura media de los padres con la estatura media de los descendientes. Observa que la relación es positiva. Los padres altos tienen hijos altos y los bajos tienen hijos bajos. Pero observa también que la recta que ajusta los datos presenta una pendiente menor que la recta identidad, diferencia relacionada con la correlación entre alturas. Por tanto, la predicción para la estatura de un descendiente es siempre un valor más próximo a la media. Volviendo a nuestro particular estudio de la presión arterial, el fenómeno se repite. En vez de reproducirse el valor inicial, la predicción es un valor más moderado para la segunda medida. Más concretamente, para un valor alto de PAS como 140, esperamos para ese paciente una medida posterior también alta, pero no tanto. Esta experiencia se puede simular fácilmente. Este gráfico ordena de menor a mayor la primera medida de PAS de una serie de pacientes y muestra el cambio de una segunda medida respecto a la primera utilizando líneas verticales. Marrones y hacia arriba si aumentó, o azules y hacia abajo si disminuyó. Queda claro que los que tenían al principio la PAS más alta tienen tendencia a mejorar, disminuir después. Pongamos, por ejemplo, un punto de corte de, digamos, 120 milímetros de mercurio. Esta línea vertical separa a los que la primera vez estaban por debajo, a la izquierda, de los que estaban por encima, a la derecha.
Si nos quedamos solo con estos, los candidatos a padecer hipertensión, observamos que en general evolucionan positivamente, pero no porque tomaran un tratamiento eficaz, simplemente por regresión a la media. Por supuesto, nuestro doctor solo conoce a los que acuden a la consulta. Si pudiera estudiar a todos los individuos de la población, vería que su tratamiento no afecta a los que se sitúan en niveles normales y que hace aumentar la paz a los hipotensos, aunque en realidad ocurriría lo mismo si estas personas se hubieran bebido solo un simple vaso de agua. Recuerda, para observar este fenómeno, únicamente se necesita seleccionar casos extremos de una medida con cierta oscilación intraindividuo. Esta es la dirección del aplicativo para simular este ejemplo. Os invitamos a experimentar por vosotros mismos con nuestra aplicación. Gracias por escucharnos.